A continuación, Radio USEC presenta Palabras Peligrosas, un programa radial que instala la literatura como un arma de desarme, de remesón, de conocimiento y placer. He aquí el peligro de las palabras, con la conducción del escritor y narrador Jorge Calvo. Hola, ¿cómo están ustedes, queridos amigos, que nos han acompañado ya durante tanto tiempo en nuestro programa literario Palabras Peligrosas? Un programa que resulta posible gracias al auspicio de Universidad SEC, Sociedad de Escritores de Chile y Signo Editorial. Yo quiero comentar de que en esta ocasión nuestro programa Palabras Peligrosas se va a abocar a un tema muy especial. Tiene que ver con un par de palabritas que han estado sonando mucho en estos últimos días. Y esas palabritas son 50 años, medio siglo. Significa, estamos en un momento, entramos en agosto, en un momento que es el umbral de septiembre, y de una fecha que ha sido, yo creo, la más trascendente que ha tenido este país en todos los últimos tiempos, por lo que significó, por todo lo que involucra. Y porque pareciera que a pesar del tiempo transcurrido, todavía no logramos dejarlo atrás. Es un tema que todavía nos afecta como sociedad. Entonces yo voy a iniciar esta actividad de homenaje que inicia hoy día Signo Editorial leyendo un poema. El poema se llama Estadio Chile. Oh canto, qué mal me sabes. Es de Víctor Jara. Somos 5.000 aquí, en esta pequeña parte de la ciudad. Somos 5.000. ¿Cuántos somos en total en las ciudades y en todo el país? Solo aquí, 10.000 manos que siembran y hacen andar las fábricas. Cuánta humanidad con hambre, frío, pánico, dolor, presión moral, terror y locura. 6 de los nuestros se perdieron en el espacio de las estrellas. Uno muerto, un golpeado como jamás creí se podría golpear a un ser humano. Los otros 4 quisieron quitarse todos los temores. Uno saltando al vacío, otro golpeándose la cabeza contra un muro, pero todo con la mirada fija en la muerte. ¿Qué espanto produce el rostro del fascismo? Llevan a cabo planes con precisión artera, sin importarles nada. La sangre para ellos son medallas. La matanza es un acto de heroísmo. ¿Es este el mundo que creaste, Dios mío? Para esto, tus 7 días de asombro y de trabajo en estas 4 murallas, solo existe un número que no progresa, que lentamente querrá más la muerte. Pero de pronto me golpea la conciencia y veo esta marea sin latido y veo el pulso de las máquinas y los militares mostrando su rostro de matrona lleno de dulzura, y México, Cuba y el mundo que griten esta ignominia. Somos 10.000 manos menos que no producen. ¿Cuántos somos en toda la patria? La sangre del compañero presidente golpea más fuerte que bombas y metrallas. Así golpeará nuestro puño nuevamente. Canto, qué mal me sales cuando tengo que cantar espanto. Espanto como el que vivo, como el que muero. Espanto de verme entre tantos y tantos momentos de infinito,
en que el silencio y el grito son las metas de este canto. Lo que veo nunca vi, lo que he sentido y lo que siento harán brotar el momento. Víctor Jara, en el Estadio Nacional, momentos antes de su muerte, escribió este poema. Dejo con la palabra a Bernardo González. Ah, Bueno, yo pensé que venía Margarita, sí, me equivoqué. Sí, Bernardo, no te perdón preocupes, Margarita, te cedo la pero, palabra. pero en esta reflexión, cantarle al silencio y al grito, cantarle a la memoria y cantar por la memoria. A 50 años, la poesía no olvida, y por eso estamos acá compartiendo con ustedes, con quienes sigan el programa. Eh, este trabajo y las actividades a las que esperamos se sumen, se incorporen desde la poesía. Son 5 generaciones de personas, de hijos, hermanas, nietos, nietas, de trabajadores, de trabajadoras, de raíces y de esquejes. Y pensamos, tenemos la convicción que es desde la raíz de la poesía y de sus posibilidades del canto que podemos retomar diálogos, continuar diálogos y sostener vivas las memorias, estas memorias fragmentadas. Es precisamente desde las múltiples voces que posibilita la poesía, desde ese poetizar y pensar, desde esa conexión con un habla muchas veces arrebatada, pero recuperada también en el canto poético, que tenemos la certeza y la sentimos, la posibilidad de continuar en diálogos intergeneracionales con las memorias. Y para que nunca más, por supuesto, para que nunca más en Chile. Contar que desde ese lugar y desde esos cantos no solamente vamos a tener la posibilidad de compartir en distintos sitios de memoria, que ya les contaremos más adelante, con distintas poéticas, sino que además recordaremos, así como hemos comenzado este programa de Palabras Peligrosas con el canto del pueblo y por el derecho a vivir en paz, con la voz de Víctor Jara, que también lo haremos recordando a Aristóteles España, a Gonzalo Millán, a Estela Díaz Barín, a Maja Vial, a Malú Urriola y tantos y tantas en este país y sus poéticas vinculadas a la memoria. Ahora sí, Bernardo. Espero equivocarme ahora de nuevo. Margarita, precisa y profunda. ¿Dónde se cruza la historia con la poesía? ¿Dónde está ese encontrarse? Yo me acuerdo que el 11 de septiembre de 1973 mi mamá, profesora normalista, regresó muy asustada a la casa en Talca y entró corriendo y prendió la radio a pilas que estaba arriba del refrigerador y empezamos a escuchar el último mensaje en vivo de Salvador Allende, la radio Magallanes. Y me dijo, Bernardo, esto va en serio, porque ya habíamos tenido la experiencia previa del Tancazo en junio de ese mismo año. Y después, bueno, todos sabemos el desenlace, la muerte de Allende, en fin, se instaura la dictadura, empiezan a desaparecer los amigos, Pinochet con su lenguaje belicoso, y cambia el país, y muere el alma de Chile, y yo me acuerdo cuando hacían esa fiesta, los jóvenes de Chacarilla, por ejemplo, era un dolor que yo tenía visceral.
que me cambió la manera de ver. Yo envejecí a los 16 años. Yo sabía que me venía una dictadura, como me gustaba la historia, sabía cómo eran estos procesos donde el fascismo dirige el gobierno, pero nunca pensé que iban a ser 50 años. Todavía mi mamá está viva, va a cumplir 90 ahora el 18 de agosto, y yo vivo con ella todavía. Por los avatares de la vida estoy con ella. Y en estos 50 años ella envejeció, yo envejecí, yo fui profe, yo ya presenté los papeles para jubilar. Y en ese tiempo aún no entraba a la universidad. Y sigue el mismo sistema que instauró la dictadura. Ese neoliberalismo feroz y feraz. Y esa es más o menos la historia de que el país, todas las transformaciones macroeconómicas sobre la espalda de los trabajadores con un sueldo mínimo. ¿Para qué vamos a hablar del PEM y el POG? Y ahí es donde empiezan a surgir esos seres maravillosos a escribir esta historia en clandestinidad primero, la generación del NN, los no nombrados, y después siguen otras generaciones escribiendo, recogiendo con la hermosura todo el sufrimiento y transfigurándolo y transformándolo en esperanza, en utopía, en lucha. Y ahora que han transcurrido 50 años, se topa la historia con la poesía. Y Jorge Calvo nos convoca a una, no sé, yo diría una revolución poética, donde se han reunido no sé cuántas voces, en cuántos eventos que estamos a punto de inaugurar. Y ahí es donde, ¿qué es poesía y qué es historia? Y eso es lo que estamos haciendo nosotros ahora. Como poetas estamos haciendo historia. Y se va a recordar por muchos años los 50 años, 50 poetas. Y en bromas más, bromas menos, lo que estamos haciendo es significativo para la historia de Chile. Así que, compañeras, compañeros de equipo, nos hemos echado una gran responsabilidad a la espalda al aceptar la invitación de Jorge y de su programa Palabras Peligrosas. Y yo quisiera en mi corazón rendir un homenaje ahora a Pablo Calvo, que fue un ángel que pasó por mi vida y por nuestras vidas, y no lo puedo olvidar en este minuto. Un poquito emocionado. Un abrazo entonces y sigamos con el programa. Grande, Bernardo. Estimado Rodrigo, poeta, gran poeta. Lo dejo a usted con la palabra ahora. Que pura poesía, ¿no? Yo soy el único Bueno, infiltrado en este lugar. yo me sumo y me voy a tomar un poco las palabras de Bernardo para simplemente corroborar que la relación entre poesía e historia es mucho más profunda de lo que se piensa. Sobre todo cuando la poesía trabaja sobre las verdades del ser humano. La historia de Chile ha sido, en cierta forma, o la historiografía más bien, ha trabajado desde a veces un ángulo, diríamos, eh, erróneo en el sentido de que se ha enseñado a muchas generaciones que el golpe de Estado fue algo beneficioso para el país, ¿no? El famoso milagro económico que se implantó en Chile, ¿no? Pero por otra parte, la poesía revela el reverso de toda esa situación traumáticamente profunda que ha atravesado generaciones y de la cual se cumple ya 50 años. Es desde ese lugar del lenguaje
que nosotros nos hemos propuesto reflexionar y repensar este, este trauma, porque el lenguaje crea conciencia y desde ese sentido la poesía es la encargada de la memoria. El lenguaje está depositado en la memoria. Sin lenguaje no hay memoria. Y desde un lenguaje sensible, como lo es la poesía, que contiene todo el desgarro, todo el dolor humano y que lo expresa, es que este evento tiene el deber y al mismo tiempo tiene la posibilidad, digo posibilidad, porque de alguna forma estamos haciendo también a través de esto una suerte también de reparación. Eh, Hacerse cargo del dolor a través del lenguaje a veces también lo exorciza. Por eso a veces los poetas, cuando escribimos, nos desahogamos, ¿no? Y frente a este periodo de la poesía chilena tan cargado, ¿cierto?, de testimonio, como lo dijo recién Bernardo, esta generación ENN, esta generación que muchas veces tuvo que escribir desde el anonimato. Muchos textos se escribieron en cuarteles y en centro de tortura bajo el anonimato. Eh, Solo me resta decir que este evento es un evento memorable y también quisiera eh, decir que la poesía no olvida. La historia quizás puede omitir ciertas cosas, pero la poesía no olvida y que toda esta reflexión poética que vamos a hacer durante agosto y septiembre sirva también para tener la convicción de que esto no debe ocurrir nunca más. Dejo entonces a Gabriela la palabra. Bueno, primero que todo, muchas gracias Rodrigo, muchas gracias Margarita, muchas gracias Bernardo y gracias también a mi compañero de programa Jorge. Bueno, para redondear un poco y para que la gente pueda contextualizarse de qué estamos hablando, estamos hablando de que a partir del 28 de este mes, 28 de julio, hasta el 27 de septiembre, comienza un ciclo de poesía que se llama 50 años, 50 poetas, la poesía no olvida. Y este ciclo de poesía surgió a través de un programa que tuvimos con Jorge, en el que entrevistamos al poeta, al joven poeta Camilo Godoy Pichón, sobre su libro Los ejecutados de San Gregorio. Un libro que ficciona la intimidad de los jóvenes que vivían en la población de San Gregorio en 1973 y que luego se transforman en los ejecutados de San Gregorio en octubre de 1973. Tras este programa, con Jorge nos quedamos pensando, nos quedamos con una cierta pena, rabia, pero sobre todo diría congoja frente a lo ocurrido, ¿verdad? Que se refrescó, que uno ya lo sabe, lo tiene interiorizado, pero que se refrescó con esta entrevista y en paralelo con la arremetida de negacionismo que se ha sostenido mediáticamente de manera violenta en nuestro país este año, fundamentalmente. Negacionismo de la violación de los derechos humanos, terrible. Es que a mí perdón, un negacionismo y un relativismo sobre lo que es la violación de los derechos humanos. Y ante esa violencia, con Jorge nos quedamos
pensando, nos quedamos diciendo que debería haber un acto que sea multitudinario, un acto poético que sea multitudinario y que traiga de vuelta la memoria. Y bueno, en torno a eso, después Jorge me dice, bueno, ya tenemos equipo, y así surge este ciclo de poesía que ha ido tomando vuelo, que más allá de las imaginaciones y que estamos seguros de que va a marcar un precedente porque va a permitir traer arriba la memoria desde la porosidad que nos permite la poesía. Como dice, y tomando todo lo que han dicho, Aristóteles dice, en la historia cuenta lo que sucedió y la poesía narra lo que debió suceder. Y creo que eso nos permite la poesía, traer y relevar lo que no es posible de otra manera. Así es que muchas gracias y bueno, seguimos en este programa y seguimos contando de qué se va a tratar todo esto. Muchas gracias a todos ustedes, porque son poetas, todos escriben poesía, todos han publicado poesía, independientemente de que tengan otras actividades, y tienen el corazón puesto sobre la poesía. Eso significa que tienen un cristal, un prisma especial para contemplar la realidad, para sentirla y percibirla. Pienso yo que es importante en este momento hacer énfasis sobre ciertos aspectos. Pareciera que desde el punto de vista de la historia y de la crónica cotidiana, del periódico, las informaciones tienden a ser objetivas, los lenguajes son lógicos, la información muchas veces se reduce a cifras. Pero ¿dónde va quedando toda esa otra dimensión que tiene que ver con la forma en que percibimos los momentos y cómo nos impactan interiormente en nuestra emocionalidad o en nuestra psique? Yo tengo que contar también, no todos nosotros somos de la misma generación. Yo soy seguramente el de mayor edad acá. Como mi querido amigo Bernardo tenía 16 años el día 11, yo tenía 21. Yo fui detenido y llevado ese día al Estadio Chino. Yo había estudiado en la Universidad Técnica donde conocí a Víctor Jara de muy cerca, así como a mucha otra gente que eran artistas que salieron de la UT. Casi todo el Intimani salió de la UT y había mucho más. Y me lo encontré en el Chile, yo lo vi. Y mucho de lo que él narra en su poema, yo también lo vi, me tocó verlo directamente. El hombre que saltó el tercer nivel al suelo, el chico que mataron, el que pegaron un balazo, el primero que lo él, a otro tipo que se golpeaba la cabeza contra un muro. Son, en el momento que uno lo está viendo, son escenas terribles y uno se pregunta, nunca yo pensé que me iba a tocar en la vida ver algo como lo que estoy viendo. Nunca. Y después los años que han ocurrido, en donde se instauró un sistema que actuó con un salvajismo, fueron depredadores, y lo ocultaron detrás de una serie de noticias fabricadas falsas. Murieron como ratas, se mataron entre ellos, Plan Z. Hay montones de noticias falsas que han quedado demostrados que fueron falsas. Y finalmente salen con este discurso de que Chile es un país de jaguares. Chile es un país de jaguares. Hemos logrado tal nivel de avance económico que pareciera que todo está justificado. Y ahora hoy día, después de 50 años, sin embargo, todavía tenemos la sensación de que hay temas pendientes, hay temas que no se han resuelto y siguen expresándose precisamente en el lenguaje de la poesía, con mucha fuerza. La poesía pareciera que es lo único que está vivo en este país, porque todos los otros lenguajes, los lenguajes políticos, económicos, comunicacionales, tienden a barrer bajo la alfombra, a maquillar, a dar imágenes optimistas de este país. Pero el dolor ahí está.
instalado fuertemente, con mucha gente sintiendo que nunca se hizo justicia. Eso es algo que nos hace meditar seriamente, pensar seriamente, muy seriamente. En algún momento se va a acabar este show, porque aquí hay dos grandes posiciones. Está la posición de los que dicen que somos el país esplendoroso y feliz y bullante, y hay otra posición que dice todavía no hemos resuelto el tema de la justicia. Aquí estamos esperando que eso se resuelva. ¿Cuál es la verdad? No hay una mirada única, no hay una mirada que nos integre como país. Seguimos siendo un país escindido, un país casi esquizofrénico. Y todo eso nos afecta interiormente, afecta el alma de este país. Y el alma de este país se expresa a través de la poesía. Por eso yo quiero saludar la presencia de los poetas que tenemos esta tarde aquí, dando inicio a estas jornadas en donde nos hemos propuesto convocar y reunir. Y quiero decir, atención, que la mayoría de los poetas convocados, casi en un 99%, han dicho inmediatamente, sí, yo voy. Todos han ocurrido y todos ellos van a leer en distintos lugares, en distintos momentos. Algunos van a leer en la Fundación Pablo Neruda, otros van a leer en la Fundación Salvador Allende, otros en el Museo de la Memoria. Muchos van a leer la tarde en que vamos al cementerio general. Otros van a leer en la plaza donde se quemaron libros. Porque por cada libro que quemaron ahí en la calle, yo personalmente tuve la sensación de que estaban quemando a un ser humano. No es posible que quemen libros y digan, les estamos dando una lección al mundo. ¿Cómo se le puede dar una lección al mundo quemando libros? Es algo que es inconcebible. Hay una reacción de vida, una reacción vital desde la vida. Esa reacción es el lenguaje que tenemos vivo para decir la vida continúa y aquí estamos. Don Rodrigo, ¿usted nos podría aportar qué hacía usted el día 11 de septiembre? Contarnos qué edad tenía, en dónde estaba. No. Yo, amigo Jorge, yo en realidad nací el año 77, lo Ah, que equivale a decir que nací en dictadura. Soy de esa ya. generación que nació en dictadura, también como mis otros compañeros de generación. Pero hubo un Eh, momento en que tú te enteraste de que había existido un 11 de septiembre, ¿no es cierto? Hubo un momento en que llegó a tu conocimiento eso. Muy tempranamente, ¿Y muy cómo, tempranamente. y cómo lo has procesado en tu vida? ¿Qué significaba en tu vida eso? Primero, tener la sensación de que vivo en un país, como tú bien dices, aparte de estar excendido, está fracturado. Pero esto yo diría que tiene raíces más profundas, no viene directamente del golpe del Estado. Tenemos el récord de tener dos presidentes asesinados, dos presidentes muertos, y eso es sintomático. Somos en el fondo un país, este es un país que no se ama a sí mismo, ¿no? Esto va más allá de la nefasta política exterior de Estados Unidos, ¿no? Que ya sabemos ya. Pero mi reflexión en torno a lo vivido en la dictadura eh, es la siguiente. Es increíble que nosotros estemos regidos por una constitución fraudulenta y que esa constitución, más encima, tenemos que modificarla y no podemos modificarla. Encuentro muy absurdo vivir bajo una constitución que se hizo en forma fraudulenta. Eso como en síntesis lo que podría decir. Creo que todos los poetas
que nacimos a partir del 77, si bien no pertenecemos a la generación NN, pertenecemos a una generación que creo que es una generación que está un poco muy marcada por la dictadura, y en cierta manera eso nos define, ¿cierto? Como una generación un poco amarga, una generación con una visión de la vida bastante, en algunos casos, pesimista, ¿cierto? Y con una sensación de derrota, ¿eh? Porque finalmente la transición eh, tiene unos... es un montaje, para mí fue un montaje, y sigue siendo un montaje porque esta democracia es muy extraña, ¿no? Eso es lo que podría decir al respecto, por mientras, amigo Jorge. Me gustaría dar la palabra ahora a Margarita. No te voy a preguntar si viviste en un sistema, porque Sí, sé que no lo viviste, pero no, lo no, que, no, pero igual ¿cómo que las soy de la cosas? misma, ¿Cómo entra en tu soy de la, poesía eso? no me voy a quitar edad, soy de la misma generación de Rodrigo. Nací, de hecho, y voy a tomar el hilo de lo que estabas conversando, porque nací el año que se creó, que se escribió esta macabra constitución que nos rige, esta asquerosa constitución que nos rige. Entonces, con Rodrigo Verdugo pertenecemos a las infancias en dictadura. Y para la promesa de, de la vuelta a la democracia, que no llegó, porque no podemos hablar de democracia a partir de los 90 si nos sigue rigiendo una constitución hecha con sangre y hecha bajo un modelo perverso, tomando un poco una línea de nuestro himno nacional. Somos la copia infeliz del Edén. Y como copia infeliz de un Edén, capitalista, de un modelo patriarcal, colonialista, racista, que niega nuestra morenidad, que niega nuestro mestizaje, por supuesto, que se afianza en seguir expropiando y vulnerando permanentemente los derechos de los pueblos indígenas y los derechos de todos, todas y todes quienes habitamos este territorio. En este país que, como decía Rodrigo, que no se quiere a sí mismo, y en quienes nacimos bajo ese pesimismo, que concuerdo totalmente, Rodrigo, porque bueno, nos vendieron que en infancia, entrando a nuestros primeros 10 años, luego un ingreso a una democracia que no fue tal y que, como también lo explica en su libro Patricio Mans, Chile, una dictadura militar permanente, lo volvemos a percibir no solo en discursos, sino que en los cuerpos y en las mutilaciones, en las 470 y tantas, o 80 y algo, mutilaciones oculares y vidas destruidas, en los presos y presas políticas de la revuelta. Volvimos a revivir muchas formas a 40 y tantos años, porque nos rige una constitución dictatorial que lo permite, a un Estado que lo permite, a una forma de funcionamiento y de relación traumática con Fuerzas Armadas que parece que se forman desde el pueblo para odiar y disparar contra el pueblo. Entonces, en una búsqueda de votar permanentemente de quienes han luchado desde las organizaciones sociales de base, quienes murieron luchando como Ana González de Recabarren, como Luisa Toledo, como tantas, buscándolos y buscándolas, eh, todavía cierto ese velo de la impunidad es muy difícil de horadar y más de votar eh, si no asumimos este trauma eh, intergeneracional, si no modificamos la Carta Magna, pero a nivel personal creo claramente que el proceso actual está tan fallido, tan
deformado que además el documento actual que se está impulsando ha sido escrito de espaldas al pueblo con las manos de quienes le juraron lealtad al dictador, liderándolo. Por ejemplo, como el mismo en la Larraín, entre tantos otros nombres. Y quienes sabemos están en la Cámara del Senado, más que en la Cámara de Diputados hay mucha más representación de los poderes que juraron lealtad a la dictadura y que mantienen el modelo de manera muy fiel. Eh, Entendiendo, bueno, este proceso actual fallido y que geográficamente casi somos una isla, diría que no nos olvidemos de que no somos una isla y que así como nosotros estamos conmemorando estos 50 años y luchando contra el olvido y por la memoria, también, por ejemplo, en Uruguay están a 50 años también de una dictadura y también otros países hermanos con 40 y tantos años. Eh, entonces, ¿cómo mantenemos vivas las memorias y cómo continuamos caminando hacia, ojalá, votar en algún momento la constitución hecha en dictadura y mirar esa profunda herida país, quizás desde un habla en otro registro, desde la poesía? Gracias, Margarita. Voy a darte una vez más la palabra, Bernardo, y después vamos a cerrar con Gabriel y vamos a hacer una lectura para cerrar. Eh, ¿Te gustaría agregar algo más? ¿Cómo llega este tema a tu poesía? Pienso especialmente en tu poema, que a mí me impactó cuando lo leí, del profesor fusilado. Tiene que activar el micrófono. Estás muto. A través de ese poema, el profesor fusilado precisamente se fusiona lo que yo decíamos, lo que yo decía al principio de poesía e historia. La historia de Jorge Virugrón, que fue fusilado, ¿no es cierto?, a los 27 años, el 8 de octubre del 73 en Puerto Cisne, y lo tiran al mar. Después, un muchacho joven, de apenas 27 años, profesor de biología, que andaba visitando un hermano y pasó la caravana de la muerte y para amedrentar al pueblo pacífico, donde no bastaba tirar un tiro al aire para amedrentarlo, pero no, se ensañaron y lo fusilaron y lo tiraron al mar. Entonces, esa historia yo la traigo, la recojo, la actualizo y se la cuento a mi hija, un poco para que ella empiece a tomar conciencia. Y mi hija ahora va a cumplir 18 años, el 1 de septiembre va a cumplir 18 años. Y ella vivió en Puerto Cisnes 10 años. Y ahora se vino de nuevo a vivir cerca de mi casa. Y ya piensa volar al mundo. Ella es chilena y finlandesa. Y ahora se piensa tiene una hermana hacia Australia. Entonces yo quiero que esta historia es lo que cuento en el poema y quiero leerles el poema mejor. ¿Te parece, Jorge? Me parece muy bien, por supuesto que lo lea. Dice: el profesor fusilado para cuando mi hija Mandy, ahora menor, sea grande. ¿Cómo es posible que no te busquen si estás ahí a solo 100 metros bajo el mar, con tu pierna quebrada, con tus libros de Rulfo, con tu póster del Che, aún sonriendo? ¿Cómo es posible que te nieguen y nadie haga un monolito o prenda velas a una animita donde llorar por los caídos, por tus sueños rotos, por tamaña alevosía, cuando han pasado los años como nieblas, mientras se llenan los canales de salmoneras y la carretera austral de inocentes turistas? Ay, hija, tú que ahora habitas en ese espacio, en esa paz culpable,
Te digo que si miras hacia la bahía de Puerto Cisne, sus contornos, si contemplas más allá de las bandurrias, de las artesanías pintorescas, de tus gatos, de las cervezas rubias y los cúgenes, más allá de las obras de caridad de los frailes, del recuerdo de incendios de bosques nativos y de fotos en sepia de colonos o chilotes que desfilaban sobre el barro, pero nunca aprendieron que la tierra es de todos, te digo, mi pequeña, que si oteas el horizonte, rozando tus ojos hay un hombre tendido durmiendo hace 40 años en el mar, a 100 metros bajo el agua, que fue fusilado en ese muelle con faroles, con escaños, con lanchitas, ahí donde recuerdas a papá. El día de los justos, tú vendrás, Vilugrón, entre coroneles y sargentos, entre curas y jueces, entre agricultores, entre comidas típicas y souvenirs, entre postales de atardeceres, entre merluzas y toninas, tú, profesor, con tu llanto de madrugada besando un crucifijo amarrado al poste 35, sin capuchón negro ni disco rojo sobre el pecho, gritando: díganle a mi familia que soy inocente, quejándote en el suelo antes del tiro de gracia del mayor Ríos. Tú vendrás, Jorge Vilugrón, resurrecto y eterno, a decir solamente: aquí me acribillaron. Magdalena, te escribo esta carta o poema a fines del 2011. Hace una semana nos despedimos en este mismo cuarto en Talca. Ahora estás muy lejos con tus 6 añitos en Puerto Cisnes. Solo te dejo estas palabras para que sepas dónde habitas, que debes ser buena con mamá y aprender a leer y a escribir para contar algún día en Finlandia o donde vayas que Jorge Vilugrón no ha muerto, porque tú, hija mía, lo viste caminando sobre las verdes aguas del canal Puyuhuapi. Ahí se cruza la historia y la poesía. Eso, querido Jorge. Tremendo, Bernardo. Tu poema impacta. Del mismo modo, tengo que decir esto brevemente porque no voy a usar más tiempo. Del mismo modo que nos impactó aquel día la poesía de Godoy Pichón sobre los jóvenes, muy jóvenes, asesinados en San Gregorio, como quien dispara al pato en una feria de circo, sin razón, sin argumento, simplemente por matar. Esa vez nos impresionó. Impresionó, creo yo, de manera particular a Gabriela. Y yo quiero rendir un homenaje de manera especial a la iniciativa que tuvo Gabriela en aquel momento, después que terminamos el programa. Estaba impresionada. Quizás nosotros estamos ya más acostumbrados a ir sonar los disparos y a ver caer a la gente muerta. Y Gabriela dijo: esto va a seguir pasando. Esto va a seguir pasando, como no hay un modo de que esto termine. Deberíamos los poetas, dijo. Ella dijo esto: deberíamos los poetas hacer una gran concentración en la Alameda y pedir un nunca más. Es difícil. Es difícil que la gente vaya a la Alameda a un evento de esa naturaleza, pero es justo que uno lo sienta. Y es justo también lo que nos hemos propuesto, con el apoyo de todos los poetas que están aquí presentes y con el apoyo de todos los poetas que se suman a levantar esta U, a levantar esto común.
una voz coral, nunca más. Gracias, Gabriela. Y ahora te voy a dejar con la palabra, para, porque te toca, es tu turno de decir algo. Y vamos a leer después, cada uno de ustedes, yo ya leí al comienzo. No, gracias a ti, Jorge. O sea, yo creo que esta pulsión de querer hacer algo, creo que no es solo mía, sino de muchos. Más en este contexto, creo que nunca creo que nadie se acostumbra a la muerte, creo que a la muerte injusta menos. Pero por sobre todo, creo que en mi caso personal me molesta de sobremanera o me perturba insisto, el negacionismo violento, muy violento que ha habido en el último tiempo, y en ese caso al escuchar los poemas de Camilo, fue como, no podemos este año, los poetas no podemos quedarnos callados, las poetas no podemos quedarnos callados, o sea, si no somos nosotros, ¿quién va a decir que esto no? ¿Cómo nos podemos hacer los tontos, las tontas? ¿Cómo podemos? ¿A quién le manifestamos? ¿Dónde manifestamos que esto no está bien? Que esto no puede ser el status quo. Entonces así surgió, y gracias a que Jorge se animó, y me tomó al pie de la letra en la palabra. Al otro día tenía armado el equipo. Así es que, bueno, yo escribí algo cortito porque para no... Escribí esto. La poesía produce una ruptura de la hegemonía del discurso, y luego la poesía instalada en la ciudad rompe la hegemonía cultural, social, al traer de vuelta a la memoria por medio de una ruptura, por medio de la ruptura del lenguaje. El propio acto poético multitudinario y masivo es un acto poético en sí mismo, y es un acto político, porque se permite ocurrir a sí mismo gracias a un desmantelamiento del poder vinculado a las lógicas capitalistas, utilizando como único recurso el poder de la voluntad horizontal, porque la memoria no se pacta, porque la poesía no se pacta, porque la poesía no olvida. Y bueno, y así surge estas jornadas, estos ciclos, y bueno, espero que tengan la repercusión necesaria, no por la figuración de quienes participan, sino por el eco, por el sonido que debe ocupar en esta narrativa país, que parecía estar tan correcta, que se sostiene año a año, año a año y año a año. Entonces creo que por medio de la poesía podemos ofrecer una ruptura, podemos ofrecer que esta tela se raje un poquito. Así es que eso Jorge, eso Bernardo, eso Margarita, eso Rodrigo. Muchas gracias. Gracias a ti, Gabriela. Ahora les quiero pedir que terminen leyendo poesía, por favor, a Margarita primero y luego a Rodrigo, porque estamos llegando a los momentos en que pronto se nos va a acabar el tiempo. Gracias, muchas gracias, Gabriela. Margarita, por favor, lee un poema ahí tú, que te parezca. Es tan difícil solo uno. Ya, eso. Desde la herida, desde esta herida país. Abierta camina. En el oído del cadáver escucho los suspiros, oír las cosas como cantan, oír las cosas como gritan, oírlas, en su miseria inenarrable. Las oigo cuando bajo los pies y al dar vuelta a la esquina porque nos regresan. Con talento trepan por la herida portando el hedor de sus miedos. Se hinchan de soberbia para incubarse suspendiendo la mascarada en el aire.
Conocemos su ciclo, cogemos los vientos. Los suspiros escucho en el oído del cadáver. Percatarse en la penumbra los velos diurnos por la ciudad que se levanta. Esta herida mana derrotas viciadas por ausencias. Esta herida derrama palabras sin salmuera. Esta herida no se muerde la lengua, tampoco el hambre por gritar sus desventuras. Aquí aguardan los nombres en la noche iracunda. No más, abierta camina. Muchas gracias, muchas gracias. Entonces ahora vamos a dejar con la palabra a nuestro querido amigo el poeta Rodrigo Verdugo para que nos lea un texto que él considere adecuado, oportuno. Como yo dije hace unos minutos, y tomándome desde el texto de Margarita, voy a leer un texto que también creo que se escribió desde la herida, y es un texto del poeta Gonzalo Rojas, Desde abajo. Entonces nos colgaron de los pies, nos sacaron la sangre por los ojos, con un cuchillo nos fueron marcando en el lomo. Yo soy el número 25.033. Nos pidieron dulcemente, casi al oído, que gritáramos, viva no sé quién. Lo demás son estas piedras que nos tapan el viento. Creo que ese poema, escrito desde la herida por Gonzalo Rojas, refleja muy bien también el espíritu de este evento, porque este evento tiene un ámbito muy amplio y en ese ámbito cabe esta reflexión necesaria y urgente que no se puede negar ni cancelar ni menos prohibir. Así que esa es creo una de las principales misiones de estos 50, este evento, digamos, conmemorativo. Muchas gracias, Rodrigo. Enorme ese poema de Gonzalo, fue terrible, tremendo. Así es. Estimados y queridos amigos, poetas, tomando en cuenta los últimos sucesos, yo quiero comentarles que estamos sobre la hora, se nos está acabando el programa. Quiero agradecer la presencia de ustedes esta noche en este programa en donde nosotros estamos dando el vamos, estamos iniciando un periodo que se va a prolongar hasta fines de septiembre, en que vamos a estar solamente con poetas y con este tema. La poesía no olvida. 50 años, poetas 50. Nunca más. Gracias. Muchas gracias.